Continuando veremos el tema respecto a resistencia eléctrica, pero no cómo calcular la resistencia eléctrica, sino veremos qué pasa si es que tenemos más de una resistencia, ¿no? 2, 3, 4 resistencias dentro de un circuito, dentro de un sistema, ¿no? Y eso es lo que vamos a tocar ahora, la asociación de resistencias, la asociación de resistencias eléctricas. ¿Listo? A ver, ¿qué forma de asociación podemos tener? Básicamente dos. Cuando las resistencias estén en serie y cuando las resistencias estén en paralelo. ¿Listo? Cuando están en paralelo. En serie y en paralelo. ¿Listo? Ahora, esta relación de resistencias es algo similar a lo que tú has visto en relación o asociación o conexión de condensadores. ¿Listo? Que lo has visto la semana pasada, ¿no? Tiene una relación, son similares. ¿Listo? A ver, notemos por aquí. Si yo tengo una resistencia eléctrica 1 y otra resistencia eléctrica 2, ¿te das cuenta que esas dos resistencias, vamos a poner aquí, una resistencia 1 y una resistencia 2, ¿cómo están? Están en serie, ¿cierto? Profesor, ¿las resistencias eléctricas liberan calor, liberan energía? Sí. Por ese motivo, esas resistencias podrían quemarse, ¿cierto? Podrían recalentarse y quemar. Y muchas veces eso generan los famosos incendios, ¿no? Porque esas resistencias eléctricas, al fluir las cargas, liberan calor, energía, y eso lo va absorbiendo el cable protector del cobre, ¿no? Entonces, es posible que esa resistencia se queme. Pero si se quema una resistencia, ¿qué cosa puedo hacer yo? Bueno, una posibilidad es que tú reemplaces esa resistencia. Y la otra sería que tú reemplaces todo el sistema, ¿no? Pero lo voy a reemplazar por un equivalente, ¿no? La resistencia que vas a usar ahora será una resistencia equivalente. Profesor, si es equivalente es porque hace el mismo trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto será el valor de esa resistencia equivalente? Mira, la resistencia equivalente será igual a la suma de las dos resistencias. Profesor, si están en serie, ¿simplemente sumo? Sí. Si están en serie, solamente debes sumar. Sumas las dos resistencias y estarías calculando la resistencia equivalente. ¿Listo? Algo más. ¿Qué más debe ser importante? Mira, lo que va a ser importante también es la corriente que está fluyendo por las resistencias. Vas a notar que por la resistencia 1 y por la resistencia 2, la corriente que fluye va a ser la misma, ¿no? Porque están en serie. Profesor, entonces, en la resistencia equivalente, ¿esa corriente que fluye es la misma? Sí, obligatoriamente. Por tratarse de dos resistencias en serie, la corriente es la misma para ambos y para el equivalente también. ¿Listo? También. Profesor, ¿y ahora qué pasaría si estamos en paralelo? Vamos a ver, si estuviéramos en paralelo, a ver, ¿cómo sería? Dos resistencias en paralelos. Una resistencia y otra resistencia. ¿Listo? Ambos están en paralelo. Vamos a poner por aquí resistencia 1 y resistencia 2. ¿Listo? Profesor, ambas resistencias están en paralelo. Dime, ¿yo puedo reemplazar las dos resistencias por uno solo? Sí, puedo reemplazar las dos por uno solo. ¿Listo? Esa resistencia por la cual voy a reemplazar sería una resistencia equivalente, ¿no? Una resistencia equivalente. Vamos a poner resistencia equivalente. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto es el valor de esa resistencia equivalente? Mira. Bueno, lo que se va a cumplir aquí es lo siguiente. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las inversas. Profesor, y si solamente hay dos, bueno, la suma de las dos inversas. La inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. ¿Listo, chicos? Ahora, no te olvides, no te vayas a confundir. La semana pasada has visto el tema de condensadores, pero en condensadores ocurre todo lo contrario, ¿no? Si te has dado cuenta. Cuando estaban en serie, sumabas las inversas. Y cuando estaban en paralelo, sumabas directo, ¿no? En resistencias eléctricas ocurre todo lo contrario. Si están en serie, suma directa. Si están en paralelo, suma de las inversas. Ahora, también notarás que cuando solo son dos resistencias, cuando solamente son dos resistencias, ¿qué se iba a cumplir? ¿Te acuerdas? Se iba a cumplir que la resistencia equivalente iba a ser igual al producto de resistencias sobre la suma de resistencias.
producto de resistencias sobre la suma de resistencias eléctricas. Y es un método práctico para algunos problemas, ¿no? Es un método práctico para algunos problemas. Si tengo solamente dos, multiplico y sumo y los divido. Ya está, ¿no? ¿Y por qué te menciono ese caso? Porque en la mayoría de problemas nos viene a analizar dos resistencias solamente en paralelo. Es raro que vengan tres, pero si son tres, usas el caso general, ¿no? Suma de las inversas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a observar por aquí? Mira, vas a observar lo siguiente. Sobre la resistencia 1 va a fluir una corriente 1. Sobre la resistencia 2 fluye una corriente 2. Profesor, entonces, sobre la resistencia equivalente, ¿cuánto es la corriente que va a fluir? Voy a ponerle una corriente I. Esa corriente I, ¿cuánto debe valer? Bueno, la corriente I debe valer igual a la suma de las dos corrientes anteriores. Profesor, y si son tres en paralelo, sumarías tres corrientes, pues. Entonces, la corriente total es la suma de corrientes, ¿cierto? La corriente total es la suma de corrientes, pero no te olvides, siempre y cuando estén en paralelo, ¿cierto? Siempre y cuando que estén en paralelo. Algo más que podemos notar por aquí, lo siguiente, mira, vamos a poner por aquí. Lo que se va a cumplir también es lo siguiente. Se va a cumplir que el producto, ¿listo? Por aquí vamos a poner una notita. Profesor, ¿qué se va a cumplir por aquí? Se va a cumplir que el producto de la resistencia eléctrica 1 por la corriente eléctrica 1 es igual a la resistencia eléctrica 2 por la intensidad de corriente 2. Profesor, ¿el producto de la resistencia por la corriente va a ser el mismo? Sí. ¿Y por qué se cumple eso? Se cumple porque ambas resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial. Y debes recordar que la diferencia de potencial lo puedes calcular con la ley de Ohm, ¿no? Multiplicando la resistencia por la corriente. Como ambos tienen el mismo potencial, entonces se cumplirá que la resistencia 1 por la corriente 1 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2. ¿Listo? Esto nos va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para poder determinar las corrientes eléctricas para 1 y para 2. ¿Listo, chicos? Y eso lo vamos a notar en algunos problemas. Mira. Ahora, continuando, mencionaremos un tema muy importante para poder analizar circuitos eléctricos. Y es el tema de la fuente de fuerza electromotriz. ¿Listo? ¿Qué es una fuente de fuerza electromotriz? Conocida como FEN. Fuente de fuerza electromotriz conocida como FEN. Esta fuente de fuerza electromotriz, ¿qué cosas nos proporciona? ¿Qué cosas son? Son dispositivos eléctricos que nos proporcionan una cantidad de energía eléctrica. ¿Listo? Obviamente esa energía eléctrica es aprovechada por los portadores de carga para empezar a fluir y generar corriente eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de la FEN eléctrica o de las fuentes de fuerza electromotriz? Por ejemplo, una pila, ¿no? Una pila, una batería, son clásicos ejemplos de FEN. ¿Por qué una batería o una pila? Porque recuerda que en una batería o una pila, internamente, ¿qué cosa se tiene? Una barra de carbón, ¿no? Y por ser carbón, lo que está almacenando es energía química. Esa energía química se transforma en energía eléctrica y eso nos proporciona la corriente eléctrica, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va a ser el diagrama de una FEN? ¿Cómo va a ser el diagrama de una fuente de fuerza electromotriz? ¿Listo? Más o menos así, mira. Una fuente de fuerza electromotriz está graficado de esta forma. Mira. Va a tener un polo negativo y un polo positivo. ¿Ya está? Esta es nuestra fuente de fuerza electromotriz. Ahora, nuestro polo negativo es el polo más pequeño. Este va a ser nuestro polo negativo. Y nuestro polo positivo va a ser el de aquí, ¿no? Y es lo mismo que tú observas en una pila o en una batería, ¿cierto? Hay un polo negativo y un polo positivo. Ahora, ¿por qué es importante que tú coloques bien la pila o la batería, ¿no? Muchas veces, si lo colocamos de forma diferente, ya no funcionaría, ¿no? O no se podría aprovechar esa energía. ¿Por qué? Porque debemos recordar algo muy importante. La corriente eléctrica dentro de una FEN fluye siempre del polo negativo al polo positivo. La corriente eléctrica para una FEN siempre fluye de polo negativo a polo positivo. No te olvides de eso, ¿ya? Entonces, la corriente dentro de una FEN fluye de menos a más. Solamente dentro de una FEN. ¿Listo? Vamos a poner por aquí. Esta sería nuestra FEN, ¿no? Fluye de menos a más. Esa sería nuestra FEN. ¿Listo? Nuestra FEN sería
eso todo que está sombreado en rosadito, ¿no? Sería nuestra FEN. Y dentro de una FEN siempre la corriente fluye de menos a más. Ahora, se puede considerar que la FEN viene a ser el trabajo que se realiza sobre la carga. El trabajo que se realiza sobre la carga. ¿Listo? Entonces, la FEN también se puede definir como trabajo sobre carga, ¿no? Recuerda que el trabajo es numéricamente igual también a la energía, ¿no? Entonces, también lo podemos relacionar por ahí. Entonces, la FEN es igual al trabajo sobre la carga eléctrica. Ahora, esa FEN, ¿qué unidades tiene, no? La unidad de la FEN. La unidad de las fuentes de fuerza electromotriz tienen unidades de voltio. Tiene unidades de voltio, ¿no? Que es representado, sería con una letra B. ¿Listo, chicos? Entonces, esas serían nuestras FEN. Son dispositivos eléctricos que nos proporcionan corriente eléctrica, básicamente, ¿no? Obviamente, para generar corriente, al inicio debe haber un trabajo sobre la carga, para que estas cargas empiecen a moverse. Ahora, lo importante para poder analizar circuitos y conexiones eléctricas es que la corriente eléctrica siempre va del polo menor al polo mayor, de menos a más, de menos a más. ¿Listo, chicos?